Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir semana tras semana la palabra del Señor por este medio. Hoy le he pedido al Señor que realmente lo que vamos a reflexionar en este espacio de tiempo pueda hacer todo lo que Dios se propuso que pueda hacer en nuestros corazones. El Evangelio de San Mateo termina con estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace un tiempo atrás leí el testimonio de Bulen. ¿Quién es Bulen? Ustedes se preguntarán. Bulen es un hermano en Cristo que habita en el país de Sudán. Es un país sumido en la tristeza, en la pobreza, en la devastación total. Años y años de guerra civil, años de guerras tribales han destruido completamente aquella nación. Si usted camina por las calles, no solamente verá a las ciudades o a los pueblos derrumbados, sino que verá cientos y cientos de niños que caminan por la calle en total soledad, en la orfandad, porque sus padres han sido asesinados o han sido llevados como esclavos a otros lugares, y los niños se crían solos. Bulen es uno de estos casos. Hoy ya tiene una edad suficiente como para contarnos todo lo que él pasó. Pero en su rostro no hay tristeza, en sus labios no hay una queja. Es más, si usted se fija constantemente en su rostro, pareciera que está siempre sonriendo. Él dice: es que Cristo me cambió la vida. Cuando lo encontré a Él, ya no tengo más nada que pedir al cielo. Si tengo a Cristo, tengo todo. Y no puedo confiar en nadie más, solamente en Él, dice en su testimonio. Ahora, eso no es lo que más me llamó la atención en el relato de Bulen. En un determinado momento, él suelta una frase impactante. Él dice: algún día yo sé que impactaré al mundo. Bulen está sentado en su precaria choza. Está tomando una taza de té, mirando al horizonte, como vislumbrando al lugar a donde él quiere llegar. No tiene nada a su lado. No tiene recursos económicos, no tiene recursos académicos. Es más, nunca ni siquiera salió de su pueblo. No tiene internet, no tiene redes sociales. Por las apariencias externas, no tiene muchas esperanzas de impactar al mundo. No podrá hacer lo que sueña hacer. Es lo que podemos decir a primera vista. Bulen, ¿pero cómo piensas impactar al mundo? Es la pregunta que el cronista le hace a nuestro hermano. Él dice: es muy simple, haré lo que Jesús hizo. Y es lo que nos está pidiendo a cada uno de sus hijos. Haré discípulos de todas las naciones. ¿Y así lo piensas hacer? ¿Ese es el secreto, mi querido Bulen? Entonces él dice: ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice nuestro hermano Bulen. Él estaba totalmente confiado que si obedecía fielmente el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, él lo podía lograr. Ahora bien, no es el plan de Bulen, es el plan de Jesús, que también es para nosotros. ¿No llamamos a este capítulo, a este texto de Mateo capítulo 28, la gran comisión? ¿O será que simplemente hemos hecho de este texto la gran omisión?
Este es el tema del día de hoy. Si yo te preguntara cómo podemos impactar al mundo, dame una planificación, una idea de cómo llevar adelante este plan. Quizás la respuesta que se te ocurra sería como lo hicimos hasta hoy. Después de todo no nos fue tan mal. Salir a la calle, repartir folletos, hablar a las personas en las esquinas, o quizás hacer grandes eventos o convenciones donde miles de personas puedan ser convocadas. Allí traemos un gran orador, un hombre de éxito, un hombre carismático que pueda hacer un llamado y que nuestros jóvenes se puedan entusiasmar e ir de misioneros a aquellos lugares en donde nosotros no podemos ir. Quizás otro plan, otra planificación o otra idea podría ser: construyamos grandes templos, hagamos grandes iglesias en donde cada semana, una vez por semana, por 2 horas, la gente venga, sea invitada a escuchar la palabra de Dios. Otra buena idea podría ser: organicemos dentro de nuestras iglesias ministerios de misiones, en donde este ministerio especial sea para gente especial que tenga ganas de ir hasta el otro lado del mundo para predicar del Evangelio. Quizás otra buena idea puede ser agendar 1, 2, 3, 10 fechas en el año en donde podamos tener una jornada, un evento evangelístico en donde las personas que no conocen a Cristo puedan venir hasta nuestro lugar de encuentro, hasta nuestro templo, a escuchar la palabra de Dios. Otro a lo mejor me puede decir: bueno, hagamos cursos de discipulado en donde le enseñemos a la gente lo que Jesús quería que enseñáramos. Otro a lo mejor con una mentalidad más académica dirá: hagamos seminarios bíblicos en donde enseñemos toda la palabra de Dios. Pero ¿es esto lo que Jesús pidió? ¿Cómo Jesús impactó al mundo entero? ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva? Que hasta el imperio romano, el poderoso imperio, temía a aquellos hermanos que simplemente lo que hacían era compartir lo que ellos habían visto y oído. No tenían templos, no tenían grandes equipos de sonido, no tenían tanta tecnología. Sin embargo, se dedicaron a hacer lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. Realmente Jesús lo hizo en una forma totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Él inició la revolución no en torno a las multitudes, ni bajo grandes carteles, ni siquiera accediendo a lugares clave de la política nacional o internacional. Es más, ni siquiera se valió de la religión organizada de aquellos tiempos. Él lo hizo en un pequeño grupo de hombres que los llamó discípulos, hombres y mujeres que pensaban como Él, que amaban como Él, que veían lo que Él veía y que enseñaban lo que Él le enseñaba. Jesús lo hizo con un pequeño grupo de hombres, 12 para ser más exacto, que los llamó discípulos o apóstoles. Eran hombres que pensaban como Él, que amaban como Él, que servían como Él y que enseñaban como Él enseñaba. Lo único que Jesús pidió de ellos eran que se entregaran por completo, que sus corazones puedan estar rendidos a Él. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Él hace una oración para con su Padre. Allí en Juan capítulo 17, versículo 4, dice lo siguiente:
yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cuál es la obra que Jesús está hablando aquí en su oración? Quizás vos puedas pensar en las grandes multitudes que le seguían por los montes, por los valles, por el mar, para escuchar sus enseñanzas. Quizás estés pensando ese día que dio a comer a miles de hombres, mujeres y niños. O quizás vayas directamente a los milagros, esos grandes y poderosos milagros que hizo Jesús, la resurrección de Lázaro, el momento en que los paralíticos caminaban, en que los sordos oían y que los mudos comenzaban a hablar. Pero nada de eso Jesús le llama su obra, sino que en el versículo 6 dice lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Lo primero que le dice Jesús es que aquellos hombres, aquellos 12 discípulos, eran los receptores de la palabra de Jesús. Jesús le está diciendo al Padre: a ellos les he mostrado quién eres tú. Después en el versículo 7 dice lo siguiente: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús sigue diciendo en su oración: les he enseñado que todo, absolutamente todo viene de ti, que tú eres el pan de vida, que tú eres ese manantial de agua viva, que fuera de ti no hay nada que los pueda satisfacer. En el versículo 10 dice lo siguiente: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Recuerden que fuimos creados para un solo propósito, y ese propósito es que Dios sea glorificado en nuestras vidas y que toda la tierra finalmente glorifiquen su nombre por la eternidad. Así que Jesús está diciendo: todo lo que es mío es tuyo, Padre, y lo que es tuyo es mío. Y ellos han entendido esto y terminaron glorificándome. En el versículo 12 dice las siguientes palabras: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús es nuestra fuente de gozo. Tenerla a Él, ser cuidado por Él, es nuestra plenitud. El que siga a Jesús tiene todo y no necesita nada más para ser feliz. Y termina diciendo en el versículo 19 lo siguiente: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se entregó completamente a la tarea que el Padre le había asignado a Él. La real santidad de todos los cristianos verdadero es el fruto de la muerte de Cristo. Él se dio por su iglesia para santificarla. Somos santos porque estamos en el santo. Pero ahora nosotros también somos escogidos para continuar con esta tarea de amarlo y obedecerlo, pero también traer a otros para que hagan lo mismo. Jesús vivió por ellos. Jesús vivió por sus discípulos. Después de esta oración de Juan capítulo 17, Él va a la cruz. Allí muere y es sepultado en una tumba. Pero al tercer día resucita. ¿Y saben lo que hace? Dice que Él vuelve a donde estaban sus
discípulos. En vez de ir y mostrarse a las multitudes o a sus adversarios, los escribas y fariseos, y decirle, vieron que yo tenía razón, vieron que yo soy el Mesías. No, no lo hace. Tampoco va ante Pilatos para acusarle o para simplemente decirle por qué no me defendiste, sino que dice que él va y pasa tiempo con sus discípulos, come con ellos, camina con ellos, y saben una cosa más, les sigue enseñando para dejarles a ellos la gran tarea de hacer discípulos, para que todo lo que ellos aprendieron de Jesús también puedan hacerlo con otros. Así nos relatan los evangelios. Juan lo dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Pero no solamente Juan nos comenta, también lo hace Lucas cuando dice lo siguiente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El evangelista Marcos nos cuenta así este momento. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y finalmente viene el pasaje de Mateo, el que nosotros conocemos con el nombre de la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de la cruz y de la tumba vacía, Jesús viene y se presenta a sus discípulos y le da el plan, le da la estrategia que ellos deberán seguir para impactar al mundo. Ahora vayan y hagan lo mismo con los demás. Hagan discípulos a todas las naciones. La estrategia que Jesús estaba estableciendo no tenía que ver con programas, no tenía que ver con eventos o con un determinado lugar. Tampoco tenía que ver con personas carismáticas o personas especialistas en un tema. El plan era muy simple. Lo que yo hice con ustedes, ustedes deben hacerlo con los demás. Es el plan de Dios para los discípulos y es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Jesús nos está diciendo que los discípulos no se produce en serie, en grandes cantidades. Tampoco se lo hace de la noche para la mañana y mucho menos en un proceso de simples lecciones, 10 lecciones de discipulado antes de bautizarse. No, hacer discípulo tiene que ver con gente, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con la gente que está al lado mío, con aquellos que yo tengo contacto a diario, en el barrio, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, allí en donde practico algún deporte. Allí es donde yo debo hacer discípulo. Hacer discípulo tiene que ver con tratar con otras personas. Es por eso que a veces es lento, es tedioso y hasta a veces es doloroso. Jesús nos estaba dando el ejemplo. Vivan
para ellos. Ámenles, enséñenles, sírvanles, sean de ejemplo, que sean impactados por la vida del Maestro para que luego ellos vayan y busquen a otros, y estos otros a otros, y estos otros a muchos otros, hasta llegar al fin del mundo. Volviendo al texto de Mateo, lo primero que Jesús les dice a sus discípulos es: id. Hacer discípulo tiene que ver con salir, con ir a los lugares en donde está la gente. ¿Y en dónde está la gente? Está en la ciudad, está en los lugares de trabajos, están en los colegios, en las universidades. En definitiva, están en donde está la vida diaria, en el camino. No tiene nada que ver con eventos, no tiene nada que ver con un programa ni con actividades. Por eso, insisto, hacer discípulo tiene que ver con compartir la vida de Cristo allí en el andar diario. Después de compartir la vida de Jesús, inmediatamente Mateo nos dice: id, hacer discípulos y bauticen, porque el bautismo público es el símbolo perfecto de lo que ha sucedido en nuestra vida. El bautismo significa morirnos. Cuando somos zambullidos en las aguas del bautismo, significa que nos morimos a nuestra vida pasada, a nuestra vieja naturaleza, para levantarnos, para que Dios mismo nos resucite en Él con una nueva naturaleza, con una nueva forma de vivir. Ahora vivimos como Cristo quiere que vivamos. Ahora Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. De ahora en adelante, lo que Él dice, lo que Él pide y lo que Él hace es lo que vale, es lo que tiene importancia en nuestra vida. Ahora, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo en mí. Pero también el bautismo tiene que ver con la identificación con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. La Biblia habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Que todo lo que nos reunimos semana tras semana en un determinado lugar, que puede ser en un edificio, puede ser en una plaza, puede ser debajo de un árbol o en donde sea que nos reunamos, estamos reunidos como cuerpo de Cristo, en donde nos compartimos la vida de Cristo que está en nosotros, los unos a los otros. Y cada actividad que hacemos, cada cosa que desarrollemos para con la comunidad en general, con la ciudad en donde estamos, es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. No tiene que ver con un programa, no tiene que ver con la idea de juntar gente que venga hacia nosotros, sino todo lo contrario. Es para que la gente vea la vida que está en nosotros, que Cristo está en nosotros y que ahora estamos para ayudarles, para amarles y para guiarles a encontrarse con Jesús. Después de ir, bautizar, Jesús dice: enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y aquí todos tenemos un gran problema, porque cuando hablamos de enseñar, automáticamente la imagen que se nos viene a la mente es un aula, en donde hay un maestro que enseña o que discipula, si quieren decirlo así, y alumnos o discípulos que reciben la información. Pero si vemos a Jesús discipulando, si vemos a Jesús enseñando, Él lo hace en el camino de la vida. Cualquier lugar era perfecto para pararse y enseñar lo que Dios quería que ellos aprendan. Podía ser en la montaña, podía ser en el mar, podía ser en una casa, podía ser en un templo o en la vereda de un templo, podía ser en la calle, podía ser de día, de mañana o también por las noches. Cualquier momento era adecuado para que Jesús esté enseñando la voluntad de su Padre.
Porque discipular no tiene que ver con lecciones, no tiene que ver con algo, no tiene que ver con una doctrina, sino con alguien. El Evangelio no es algo, es alguien, y ese alguien es Jesús. Discipular tiene que ver con compartir la vida de Cristo que está en mí, que está en usted. Un ejemplo de esto es la noche en que Jesús lava los pies a sus discípulos. Así nos cuenta Juan capítulo 13. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entiende lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús le estaba diciendo: no sean egoístas, no piensen solamente en ustedes, no digan: qué privilegio, qué honor el mío. ¿Saben quién me lavó los pies? Jesús, me acuerdo que me lavó los pies esa noche antes de ser entregado. No, Él le dice: yo le estoy dando un ejemplo para que esto que yo hice con ustedes también puedan hacer con otros. Eso es discipular. Eso es la forma que Jesús estableció para impactar a todas las naciones. Los discípulos aprendieron a orar porque vieron a Jesús orando. Y cuando no sabían qué palabra decir, llegaron hasta Él y le pidieron: enséñanos a orar. Los discípulos aprendieron a dar, a ser generosos, porque vieron a Jesús hacer exactamente lo mismo. Y cuando no tenían que dar, cuando no tenían que dar de comer a aquella multitud, trajeron allí 5 panes y 2 peces y presentaron delante de Jesús. Y Jesús usó aquellos pocos recursos para alimentar a miles de personas. Los discípulos aprendieron a amar porque vieron a Jesús amando aún a aquellos que no merecían ser amados. Los discípulos aprendieron a dar su vida porque vieron a Jesús yendo hasta la cruz simplemente por amor a nosotros. Por eso discipular no tiene que ver con un momento, con una hora, una vez por semana. No, discipular tiene que ver con compartir nuestra experiencia de vida con Cristo a los que están a nuestro lado. Esto cambiaría nuestra actitud aun cuando leemos un libro o cuando escuchamos una enseñanza o cuando estamos haciendo nuestros devocionales diarios. Estoy leyendo allí, la palabra de Dios me habla y automáticamente yo estoy pensando: ¿cómo voy a hacer para dar a otros lo que yo estoy recibiendo? ¿Cómo voy a hacer para enseñar lo que yo acabo de aprender? Esta forma de discipular y de enseñar la palabra de Dios para impactar a otros y para impactar hasta el fin del mundo entusiasma aún a los que tenemos esta difícil tarea de enseñar la palabra de Dios, porque yo sé que lo que estoy enseñando hoy no se va a quedar aquí, sino que mañana se va a multiplicar y a lo mejor estas mismas palabras van a ser repetidas en el club, en el trabajo, con mis amigos, allí cuando compartimos un momento, una cena, un almuerzo, y la palabra de Dios se va a ir multiplicando y va a afectar a todas las naciones. Esta forma de discipular me hace acordar aquellos tiempos en donde me quedaba a almorzar en la escuela en donde trabajaba. La directora y otros profesores nos quedábamos allí a compartir un momento de descanso, almuerzo, para después continuar la tarea con los alumnos del turno tarde. Pero lunes tras lunes, con la directora nos sentábamos en un momento y habíamos llegado a un acuerdo. Ella era católica y asistía fielmente los domingos a misa. Entonces yo le dije: Rosita, se llamaba Rosita,
quiero que vos todos los lunes, cuando nos sentemos a almorzar, me cuente qué aprendiste del sacerdote este fin de semana. Y yo te voy a contar lo que yo aprendí en mi iglesia. Entonces allí era un momento de compartir, y hasta a veces los temas que se trataban en una y otra iglesia coincidían y sacamos aprendizaje de aquellas palabras que habíamos aprendido ese fin de semana. Nunca le llevé un folleto a Rosita. Nunca leyó las 4 leyes espirituales. Sin embargo, tanto tiempo de compartir, de charlas, de hablar de nuestro Señor Jesucristo, hizo que en un momento la vida de Cristo que habitaba en mí también floreciera en ella, y ella terminó aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Nunca hizo la oración del arrepentido, nunca levantó las manos, pero sin embargo ella sabía quién era Jesús y ella decidió ser su discípula. Al tiempo se bautizó y al tiempo también Dios la llevó a vivir con Él. Pero yo siempre la recuerdo porque el hecho de compartir momentos con ella hizo que ella conociera a Jesús. Y esto, mis queridos hermanos, es discipular, es compartir la vida que está en nosotros. En definitiva, la gran comisión tiene que ver con transmitir vida. Y la vida es muy difícil transmitirlo en masa o en multitudes. Jesús no lo hizo. Él pasó 3 años con sus 12. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pensó que era necesario concentrar su vida en su grupo pequeño, ¿por qué tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que lo podemos hacer en serie o en gran escala? Creo que muchas veces, en vez de discipular a hombres y mujeres y enviarlos al mundo, hacemos exactamente todo lo contrario. Esterilizamos discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Traemos a las personas, la metemos dentro de la caja de seguridad espiritual llamado edificio de la iglesia. Allí dentro de la iglesia o dentro de esta caja le enseñamos a ser buenos. Ser bueno significa no juntarse con los malos. Allí le enseñamos a ser santos. Ser santos significa no hacer lo que hacen los malos. Allí aprendemos a ser personas decentes. Allí le enseñamos a tener hogares decentes. Allí le enseñamos a ser familia decente para ser ciudadanos decentes y miembros de una iglesia decente, pero que no impacta al mundo. Esterilizar al cristiano significa aislarlos y enseñarles a ser personas buenas. En cambio, discipular tiene que ver con enseñarle la voluntad de Dios, enseñarle cuál fue la vida de Jesús para luego enviarlos al mundo y que allí hagan todo lo que Jesús haría. Hacer discípulos se hace todos los días, toda la semana, las 24 horas, en cualquier lugar, porque es transmitir la vida que tenemos en nosotros, sirviendo a este mundo que cada vez necesita más de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la Biblia llama la gran comisión. Si no lo hacemos, pasaría a ser la gran omisión. Y ¿saben una cosa? No nos está permitido redefinir la misión de Dios. Queridos hermanos, vayamos y hagamos discípulos. Entonces, solo entonces, Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tengan buena semana y que Dios les alumbre en el camino mientras ustedes hacen discípulos a todas las naciones.